Buenas, entonces les vuelvo a compartir pantalla. Entonces, como estábamos hablando, vamos a comenzar hablando antes de la atrofia óptica. Primeramente, la neuropatía óptica isquémica en totalidad. Entonces, vamos a comenzar un poquito con estas neuropatías ópticas isquémicas, con las principales características. Primeramente, un factor de riesgo bastante alto es la edad mayor a 50 años. Una edad mayor a 50 años es un factor para esta neuropatía óptica isquémica anterior, que como su nombre mismo lo indica, la que va a haber aquí ya por ser una causa arterítica, que ya la vamos a ver como arterial y no arterial. La causa arterial nos referíamos, por ejemplo, nos podemos referir hasta una arteritis de células gigantes o una parte no arterítica que pueden deberse a obstrucciones, que prácticamente las no arteríticas se deben prácticamente a hipertensión y diabetes la mayor parte, que ambas en su fisiopatología lo que van a provocar es que haya un menor flujo sanguíneo, por un tanto un menor aporte de oxígeno y nutrientes a lo que va a ser la retina, y por lo tanto su isquemia, y por lo tanto después de esto su isquemia, hipoxia celular y muerte celular. Vamos a ver que en las partes de la neuropatía óptica esto puede ir avanzando. Vamos a tener la clasificación anterior y posterior, ya hablamos de etiología arterial y no arterial, y otras causas también que nos pueden provocar estas neuropatías ópticas isquémicas que ya hemos hablado, tanto de la arteritis de células gigantes como que otras comorbilidades como hipertensión o diabetes, pero también la hipovolemia aguda, que obviamente una hipovolemia nos causa un menor flujo sanguíneo hacia el tejido nervioso en cuestión, por lo tanto menos flujo sanguíneo, menos aporte de oxígeno, hipoxia, isquemia, etcétera, muerte celular. La hipotensión, si tengo menos tensión arterial, obviamente va a llegar menos flujo a dicha parte del ojito, por lo tanto este va a tener igualmente menos aporte, etcétera, isquemia, muerte celular, como habíamos hablado, y otras asociadas a cirugía también. Ya. Entonces vamos a comenzar hablando de la neuropatía óptica isquémica no arterial. Entonces esta neuropatía óptica isquémica no arterial, que vamos a hablar primeramente, vamos a ver que esta se debe en un principio, como decíamos, no arterial, es decir, que su causa no está dada por defectos en los vasos sanguíneos, en las arterias que están irrigando todo lo que va a ser la retina, coroides, que vamos a estar prácticamente arterias centrales de la retina y arterias ciliares posteriores, que me dan la mayor parte de la irrigación de la retina en este caso. Bueno, esta la mayoría de causas suele ser idiopática. Obviamente, esta, como su etiología mismo lo dice, habíamos quedado que lo que va a causar es isquemia. Y al causar isquemia, en este caso por estas comorbilidades, la isquemia va a provocar de que el tejido nervioso no tenga el aporte adecuado de nutrientes y de oxígeno y por lo tanto comience a aparecer, a comenzar a darse esta muerte celular. Esta característica pues será aguda, es decir, que el paciente narra la bibliografía que suele levantarse y al levantarse el paciente prácticamente pierde la visión, pero esta se narra que la mayoría de los casos de la neuropatía óptica isquémica no arterial viene a ser monocular, es decir, unilateral, pasa en un ojo, pero no en el otro ojo. Y esta también se caracteriza por una pérdida de la visión, como habíamos dicho en este ojo, se narra que el paciente no puede ver, no reconoce ni siquiera la luz en este paciente y un gran edema del disco óptico, como pueden ver aquí. Aquí también se narra que en esta no arterial hay pequeñas lesiones, pequeñas hemorragias en astillas, que pueden ver aquí en el fondo del disco óptico, pequeñitas hemorragias en astillas muy chiquititas, que son características de esta neuropatía óptica isquémica no arterial. Para esta no arterial, los principales factores de riesgo es una mala perfusión. La mala perfusión prácticamente siempre va a estar dada debido a estas NCDs o non-chronic diseases o enfermedades crónicas no transmisibles, que son la diabetes mellitus. Más o menos se decía que de estas no arteriales el 30% está causada por la diabetes mellitus, más o menos un 50% está causada por la hipertensión arterial, ambas obviamente no controladas o no muy incontroladas, y otras enfermedades microvasculares. Recordemos que igualmente tanto los daños de la hipertensión como la diabetes mellitus dañan el ojo y la retina, igualmente por daños microvasculares. Otras enfermedades microvasculares como que provocan lesión endotelial son enfermedades que igualmente me pueden poner en factores de riesgo para tener esta neuropatía óptica isquémica no arterial. Aquí vamos a ver este ejemplito. Este ejemplito igualmente de estos fondos de ojos comparado con el ojo derecho y el ojo izquierdo
nos narra, bueno, aquí estamos viendo el disco óptico, arterias, venas, en el fondo de ojo, la mácula, etcétera. Se nos narra que prácticamente, bueno, aquí en esta imagen el ojo afectado es el ojo derecho, y se nos narra que habíamos dicho que la pérdida de la visión en la no arterial iba a ser monocular, es decir, unilateral. Sin embargo, se narra aquí que la pérdida de visión con el tiempo llega a ser bilateral. Entonces, siempre se narra en estos fondos de ojos que vamos a tener un disco óptico en riesgo y el disco óptico dañado. Entonces, se nos narra que cuando hay una pérdida unilateral, es decir, que ya llegamos a la etapa que se pierde la visión en el ojo afectado, el otro ojo ya ha comenzado, que aparentemente está sano, ya ha comenzado un proceso degenerativo, un proceso que más o menos entre 5 a 10 años existe el mayor peligro de que el ojo con visión tenga también una pérdida de visión y por lo tanto un avance de dicha enfermedad. Como estábamos narrando, mucho de este avance es igualmente por el mal control de estas enfermedades crónicas no transmisibles en estos pacientes. Y como habíamos narrado, el daño se basa obviamente que estas enfermedades crónicas no transmisibles limitan el flujo y la cantidad de oxígenos y nutrientes que nos va a llegar hacia el tejido de la retina y por lo tanto se isquemia. En esta parte anterior estamos viendo y se narra que la óptica isquémica anterior va a ser una pérdida de visión, mejor dicho, el daño, mejor dicho, anatómicamente va a estar por delante sería anatómicamente por delante, por la terminación delante del nervio óptico, sería la parte de la retina. Y ya vamos a ver en sí también cómo cambia la neuropatía óptica isquémica posterior en los pacientes. Ahora, en estos pacientes en realidad no tienen un buen pronóstico, por así decirlo. Son pacientes, como estábamos narrando, que no existe un tratamiento realmente efectivo para estos pacientes, más que el efectivo control de la enfermedad. Aquí se narra igualmente que más o menos entre el 14 al 20% de los pacientes van a perder la visión del ojo contralateral al primer paciente. Y la única terapia profiláctica para no perder la visión del ojo contralateral, que no fue el primer afectado, es la terapia antiagregante. Entonces, se ha propuesto que esta terapia de antiagregantes podría ser útil para no perder la visión en el otro ojito. Sin embargo, la bibliografía narra que ha tenido bastantes buenos resultados en poblaciones asiáticas, pero en la población occidental no se han encontrado evidencia suficiente para sugerir que es útil el tratamiento con antiagregantes en estos pacientes. ¿Ya? Aquí es importante que en esta neuropatía óptica isquémica anterior, más o menos el pico de incidencia eh, de, de no arterial, perdón, en esto no arterial, el pico de incidencia de, de la enfermedad va a ser entre más o menos los 50 a los 70 años. Y también se puede observar en pacientes jóvenes entre 10 a 20 años. Y esto vamos a ver que también contrasta con la neuropatía óptica isquémica eh, arterial, de origen arterítico, que esta siempre se va a presentar en pacientes mayores a 60 años. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito directamente a lo que va a ser la neuropatía óptica isquémica arterial. En esta neuropatía óptica isquémica arterial, como ya les había narrado, prácticamente todos los pacientes van a ser mayores a 60 años, la gran mayoría, contrastando con la no arterial. La principal causa es la arteritis de células gigantes, entonces no reside su etiología, por ejemplo, en enfermedades, en comorbilidades de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Esta se asocia un montón a la polimialgia reumática, y por lo tanto mucho de su tratamiento también tiene que ver con el control de esta enfermedad. Y aquí en el fondo de ojo vamos a encontrar, y ya vamos a ver en una siguiente imagen, eh, que el disco va a estar edematoso, que el disco va a estar pálido, que va a haber un disco con hemorragias peripapilares. También van a haber marchas algodonosas en el fondo de ojo. Pero además vamos a encontrar que un poco en esta parte del cuadro clínico del paciente, es un paciente que va a tener un dolor de cabeza, un dolor de cabeza intenso, el dolor de cabeza del paciente en la neuropatía óptica isquémica
arterial se va a acentuar cuando un paciente mastica. Este paciente, además, por la arteritis de células gigantes, va a tener que sus arterias temporales son dolorosas a la palpación y es un paciente que va a tener fatiga como tal. Ahora, también es bastante frecuente que en esta arteritis de células gigantes, perdón, en esta, perdón, neuropatía óptica isquémica arterial, de origen arterial, entre los exámenes clínicos vamos a encontrar que tanto la PCR como la velocidad de eritrosedimentación en el hemograma van a estar aumentados y es un hallazgo bastante importante en estos pacientes. Además, esta se caracteriza igualmente, esta arterial o arterítica, porque la pérdida en la mayoría de los casos suele o se inclina a ser bilateral. Habíamos hablado que la no arterial, la pérdida se inclina a ser monocular o unilateral en estos pacientes. Además, estos pacientes también van a tener el hallazgo clínico de que van a tener afectados, o mejor dicho, perdón, afectado y pérdida bastante grande de lo que va a ser del campo visual inferior, que esto también afecta a los pacientes como tal. Y esta sí se caracteriza igualmente porque la pérdida también es súbita de la visión. Entonces vamos a ver cómo clasificamos la anterior y la posterior. Se clasificó a la anterior más o menos trazando una línea recta en esta zona y la isquemia en la anterior sería más o menos ya prácticamente de la retina y disco óptico, mientras que en la posterior tendríamos una isquemia más propiamente de lo que va a ser de la parte del nervio óptico. Y bueno, tanto la anterior como la posterior y la arterial como la no arterial van a tener su transcurso que estábamos hablando que son enfermedades isquémicas que nos pueden llevar hacia la muerte celular. Y obviamente cuando ya llegamos a la muerte celular, vamos a pasar también a una partecita que vamos a ver más adelante que va a ser la atrofia óptica, que también es bastante importante. Ahora, para la no arterítica, perdón, para la arterítica es fundamental el tratamiento con glucocorticoides. De inmediato, glucocorticoides sistémicos y altas dosis, mientras que cuando regresábamos a la de origen no arterial, en cambio, era bastante importante realizar hemodilución y también terapia sistémica con glucocorticoides. Sin embargo, se decía muchas veces que en la no arterial esta terapia muchas veces no resulta efecto. Sin embargo, para la de origen arterítico o arterial, sí era bastante importante la administración de glucocorticoides sistémicos. Sin embargo, para ambas enfermedades, el pronóstico de ambos pacientes sí es bastante pobre y se relaciona bastante con la pérdida de la visión. Entonces, aquí estamos más o menos viendo el fondo de ojo que encontraríamos en estos pacientes. Vamos a encontrar el edema papilar que habíamos hablado, la palidez en el fondo de ojo que podríamos encontrar, las hemorragias igualmente papilares que podríamos encontrar y esas pequeñas manchas algodonosas que podríamos encontrar en el fondo de ojo de estos pacientes. Entonces, bueno, primeramente, como habíamos dicho, la etiología principal de esta de origen arterial va a ser la arteritis de células gigantes y para poder confirmar este diagnóstico de arteritis de células gigantes, el gol estándar de diagnóstico va a ser una biopsia de la arteria temporal. Como habíamos dicho, lo más urgente en la neuropatía óptica isquémica arterítica o arterial era importante la terapia urgente con glucocorticoides a altas dosis de manera sistémica o parenteral, por así decirlo. También aquí era importante plantear una anticoagulación en estos pacientes porque existen en estos pacientes con arteritis de células gigantes un alto riesgo de trombosis, por lo tanto se podía plantear de bastante buena manera realizar anticoagulación. Y como habíamos dicho, ambas se caracterizan por ser pérdidas súbitas de la visión. Sin embargo, la arterial va a ser binocular en la mayoría de los casos y la no arterial va a ser monocular en la mayoría de los casos. Y por último vamos a pasar a lo que es la atrofia óptica. Ahora, la atrofia óptica también es bastante importante. La atrofia óptica la vamos a definir propiamente como una pérdida irreversible de los axones del nervio óptico y por lo tanto también una pérdida irreversible de la visión. Y aquí vamos a tener
formas o clasificaciones, dos principalmente, una atrofia óptica simple o primaria, o una atrofia óptica secundaria compleja. Y vamos a ver que la primaria simple se caracterizaba porque el disco óptico está pálido, como vemos. Igualmente, el disco óptico está bastante demarcado de lo que va a ser su contorno, entonces si tienes un borde bastante que se demarca de lo que va a ser el resto de la retina, mientras que la atrofia óptica secundaria o compleja, vamos a ver que el disco óptico se torna de cierta manera gris, muchas veces es difuso y se combina mucho con lo que va a ser el resto de la retina, en lo que va a ser en el fondo de ojo. Y también lo que sí vamos a ver es bastante edema del disco óptico. Y bueno, esta atrofia secundaria o atrofia compleja se va a caracterizar y va a estar causada bastante por una proliferación de astrocitos. Y por último teníamos una tercera atrofia óptica, que era una atrofia óptica de tipo glaucomatosa, que estaba causada, bueno, directamente por el glaucoma. Entonces, como estábamos hablando, teníamos varias etiologías para esta atrofia óptica: las neuropatías ópticas isquémicas, el glaucoma, orígenes vasculares, la presencia de hidrocéfalo, y también tiene bastante un componente hereditario. Aquí, como ya hemos definido, la atrofia óptica la definimos por la pérdida de axones del segundo paracraneal, el nervio óptico, como quieran decirle, y como vamos a perder nervios, ya sabemos que los nervios no se reproducen, no se recuperan, vamos a tener también una pérdida irreversible de la visión. Ya habíamos hablado de los tres tipos: primaria, secundaria, glaucomatosa, y por último, cuando encontrábamos más o menos el cuadro clínico del paciente, y encontrábamos un paciente con visión borrosa, con daltonismo, con defectos del campo visual, una mala percepción del campo visual, podía percibir escotomas centrales el paciente. Y ahora pasemos directamente para narrarles un poquito cómo van a ser los diagnósticos en el fondo de ojo. Habíamos hablado que en la forma primaria vamos a ver una, una, una papila una papila bastante pálida y que se demarca o que se divide y que tiene bordes que lo separan del resto de lo que va a ser la retina. Y la forma secundaria, que se caracterizaba porque en cambio esta papila va a ser bastante edematosa, y que se separaba, perdón, se difundía un poquito con lo que va a ser la retina. Sus bordes no eran claros con la retina en cuestión. Entonces, bueno, también para la atrofia óptica se recomienda que otro sistema de diagnóstico va a ser la realización de una tomografía óptica de coherencia, y aquí se va a encontrar que va a haber un adelgazamiento de la retina como tal, y un adelgazamiento también del nervio óptico en cuestión. Y bueno, eso, Doc, eso sería más o menos en resumen las neuropatías ópticas isquémicas, tanto arteríticas y no arteríticas. Muy bien, como siempre, buena es la exposición. Es importante recordar el último tema que indicaste, que es la atrofia óptica. En la atrofia óptica uno debe también recordar que si es de tipo glaucomatosa, en la atrofia óptica de tipo glaucomatosa va a verse el nervio óptico con la excavación. Mientras que en la atrofia óptica de otro tipo, por ejemplo isquémica, va a verse la palidez. No va a tornarse excavado el nervio óptico. Esto las diferencia. Respecto a las neuropatías isquémicas en sí, es importantísimo recordar la diferencia entre las arteríticas, las no arteríticas, pero fundamentalmente en la neuropatía óptica isquémica vamos a realizar una comparación con la neuritis óptica. En la neuritis óptica hay disminución de la visión, paulatina, pero hay dolor a los movimientos oculares. En la neuropatía óptica isquémica no suele haber dolor.
y la disminución de la visión se va a asociar con qué tipo de compromiso esté asociado. Perdón, la redundancia, esté involucrada, qué rama arterial, y de acuerdo al tipo de daño, evidentemente va a presentarse una alteración a nivel de campo visual. Necesito que me ayuden con la opción de compartir. Sí, Doc, ya le habilité. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, Doc. Muy bien. Voy a hablarles de retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria es un desorden hereditario que afecta a los fotorreceptores y al epitelio pigmentario. Recuerden que el epitelio pigmentario es la bomba metabólica, es la barrera hematoretiniana externa. Y a través de esta se realiza la fagocitosis, el intercambio metabólico de la coriocapilaris con los fotorreceptores. En otras palabras, recuerden este concepto solamente para que hagan una analogía y les sirva para entender la función de esta barrera, que es como un basurero que está fagocitando y todos los detritus de la función visual los está eliminando. Desafortunadamente, en esta enfermedad va a existir una alteración a nivel de esta zona con una pérdida de los fotorreceptores, no solamente de los conos, sino también de los bastones. Suele presentarse de diferente manera. Ya vamos a ver la forma de presentación, pero la sintomatología patognomónica es la nictalopia. Quiere decir que cuando hay penumbra, empieza la persona a chocarse contra los objetos porque no los ve. En otras palabras, recuerden que los bastones estaban asociados a la visión escotópica, adaptación a la penumbra. Cuando usted entra en un lugar oscuro, entra con un bastón. Y evidentemente cuando hay disminución de la luz solar, va a presentarse este desorden. Entonces es una ceguera nocturna con alteración del campo visual, evidentemente porque hay pérdida de los fotorreceptores. Y vamos a ver en el fondo de ojo esta imagen patognomónica. Este es el signo que apreciamos, una reorganización del pigmento, del epitelio pigmentario de la retina en forma de espículas óseas igual a una placa histopatológica. Es la distrofia retiniana más frecuente, afecta a 1 en 5,000 en todo el mundo. En el Ecuador no tenemos una data, sin embargo, es presente. No infrecuentemente. Es la cuarta causa más frecuente de ceguera en el mundo, siendo mayor en varones. Es bilateral, suele ser simétrica y se presenta en los 3 primeros decenios de la vida. Hay varias teorías, la teoría vascular, en donde hay una esclerosis de la coroides, de los vasos de la retina. Otra teoría en donde se dice que se afecta de primera instancia el epitelio pigmentario de la retina. Otra en donde se dice que se afecta el neuroepitelio. Y también una teoría bioquímico-metabólica, inmunológica. Pero en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Que los fotorreceptores, ¿sí? Los fotorreceptores van a desaparecer. Recuerden la brillante clase de anatomía y van a ser reemplazados por la neuroglia. Desaparece la capa limitante externa y va a reorganizarse el pigmento en esta forma. Hay
agotamiento de los segmentos de los fotorreceptores, los segmentos externos, la rodopsina va a acumularse y va a haber pérdida celular. Finalmente, si todo esto desaparece, obviamente que el nervio va a estar atrófico. Miren, es una atrofia de tipo plana, diferente de la atrofia excavada del glaucoma. Por lógica, si es que hay pérdida del tejido nervioso y el epitelio pigmentario tiene esta reorganización de pigmento, ya no va a haber vida, ya no va a haber visión, no hay tejido nervioso que nutrir y los vasos están totalmente atenuados. Es el tercer signo que nos está hablando de que este paciente tiene retinosis pigmentaria. Primero, reorganización pigmentaria en espículas óseas. Segundo, nervio pálido atrófico. Tercero, atenuación vascular o adelgazamiento vascular. ¿Sí? La transmisión puede ser autosómica dominante, recesiva, ligada al cromosoma X. La autosómica dominante tiene mayor probabilidad de buena visión hacia los 60 años, diferente de la autosómica recesiva, que da una visión muy mala, menor a 20/200. Recuerden que menor a 20/200 ya es ceguera legal en 6 años de evolución. Y la ligada al cromosoma X suele dar ceguera hacia los 30 años. Pero también existe un porcentaje en donde no hay evidencia de patrón genético. Usualmente vienen familias con esta enfermedad. La consejería genética es fundamental para evitar la transmisión. El diagnóstico se hace con la agudeza visual. Va a haber una disminución de la misma. El escotoma o la alteración del campo visual suele ser centrípeta. Va a haber alteración al contraste. En la refracción no necesariamente va a estar alterada la presión intraocular, va a estar normal. En la biomicroscopía suele asociarse a cataratas subcapsulares posteriores, porque recuerden lo que hablaba hoy en el repaso, que si tenemos un ojo con el metabolismo alterado, también va a alterarse el metabolismo del cristalino. Aquí hay una alteración atrás en la retina y el metabolismo del cristalino también se altera, provocándose catarata. No es infrecuente esos pacientes que tengan catarata subcapsular posterior. Esta imagen es para recordar que con el agujero estenopeico vamos a tener dos posibilidades. Una, que mejore visión, significa que el paciente con este diafragma va a darnos la pauta de que necesita lentes, de que tiene una ametropía. Si no mejora visión, algo está pasando en el motor. Puede ser que tenga catarata, una hemorragia vítrea o alteraciones en la retina o el nervio óptico. Miren cómo va disminuyendo el campo visual de acuerdo al tipo de retinosis pigmentaria. También va a afectarse la parte central, la visión central, la mácula. Y podemos apreciar en esta imagen cómo poco a poco ha ido reduciéndose el campo visual. En forma centrípeta. Los hallazgos clínicos que ya les había mencionado, pueden haber cambios pigmentarios, no solamente esta reorganización pigmentaria, y aquí tenemos ejemplos. Miren, aquí hay atrofia del epitelio pigmentario de la retina, pero es sectorial. Podemos ver en esta fluoretinografía cómo hay esta atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Este examen es evidente, aquí tenemos un fondo de ojo normal, pero miren cómo aquí aparecen ya los cambios que he mencionado. Ya hay varias clasificaciones. El grupo 1, con atrofia macular. Grupo 2, ahí pueden haber quistes o agujeros
en la membrana y membranas epiretinianas, que son como membranas inflamatorias sobre el epitelio neurosensorial. Y el grupo 3, en donde hay, recuerden que está alterada la bomba, hay edema macular quístico. Fíjense en esta fotografía, está trasudando la coroides. Aquí hay escape, aquí hay edema, porque está alterado el metabolismo en esa zona. Ahí hay cúmulo de fluoresceína cuando se ha hecho este examen, esta angiografía. Desafortunadamente pueden haber enfermedades o síndromes asociados, pacientes con hipoacusias, anormalidades inmunológicas, enfermedades tiroides. Y en este punto yo traigo a colación un paciente que tuve prepandemia y que lo conocí prepandemia y luego lo volví a ver sin variación afortunadamente de su problema. Tenía 30 y tantos, era diseñador gráfico, tenía hipoacusia y usaba audífonos. Entonces, en estos pacientes es muy importante hacer un fondo de ojo. Se le realizó un fondo de ojo en donde encontré los signos clásicos, desafortunadamente, de la enfermedad. Y en el tiempo de la pandemia, estamos hablando de unos 3 años, no hubo progresión. Sin embargo, él ya tenía alteración en su campo visual periférico. La visión, con un astigmatismo que no era muy elevado, llegaba a una visión de 20/30, 20/20, que era muy buena. Pero recordemos que esta enfermedad progresa. El diagnóstico se hace con la sospecha clínica, la nictalopia. Se pueden pedir exámenes de ayuda como el campo visual, que va a graficar esta pérdida de visión. El electroretinograma es fundamental en el diagnóstico. También nos sirve el electrooculograma y la angiografía fluoresceínica de la retina. Vemos en este ejemplo, aquí hay escotomas periféricos, miren, y aquí hay una pérdida terrible del campo visual. La visión de colores nos ayuda, recordemos que está asociada básicamente a los conos y que estaría hablándonos de una calidad de visión central, macular. Miren cómo tenemos un ojo normal y desafortunadamente cómo se aplana las ondas en la retinosis pigmentaria, retinitis pigmentosa. Entonces, hay un estadio de 0, en donde el electroretinograma va a presentar una alteración escotópica. En el 1, alteración de los bastones. En el 2, ya inicia la degeneración mayor y periférica. Es el ejemplo que les acabo de mencionar con una buena agudeza visual. Posteriormente, cuando ya llega la enfermedad a la mácula, la agudeza visual va a estar severamente comprometida. Hace no mucho tuve una paciente que me pedía un certificado de discapacidad. Yo a ella la conocí antes de que cuando tenía una buena agudeza visual, tenía un astigmatismo elevado, pero llegaba a una buena agudeza visual. Ella tiene alrededor de 40 años. Desafortunadamente, el campo visual en el último examen salió como un escotoma absoluto porque no logra ver los estímulos y la visión a duras penas es de cuentadedos. Y solamente la parte central que todavía conserva algo de visual, ella es una persona con discapacidad visual severa. Doc, disculpe que le interrumpa. ¿Podemos desconectarnos y volvernos a conectar en otro link para que no se corte, Doc? Ya, pero espera, falta 1 minuto y 41, ¿verdad? Ya, Sí, más vamos o a ver. menos. Ya, con el tiempo que está ahí voy a acabar, ojalá acabe, ¿ya? Tenemos varias clasificaciones de retinosis pigmentaria, sin pigmentos, sectorial. Puede haber unilateral, aunque es usual que sea bilateral. Y aquí tenemos otro ejemplo de la clasificación con patrones hereditarios, en donde tenemos esta reorganización pigmentaria. Miren este nervio, pareciera que es un nervio con una excavación.
tenemos también la clasificación de acuerdo al electroretinograma, con compromiso de bastones, con compromiso de conos y juntos estos dos. Vamos a parar, es demasiado estrés para mí. Nos reconectamos. Ya, doctor. Fotopsias, cefalea, defectos de la visión de cuando usted ya tiene un compromiso central. Los cambios tempranos podrían asociarse a atenuación de los vasos retinianos, asimismo a una alteración en el pigmento, ¿sí? Pérdida del brillo macular y puede aparecer como un corrugado en la superficie y esto estaría asociado a una membrana epiretiniana. Tenemos otros cambios de atenuación vascular y los síndromes, todos estos síndromes están asociados. El de Usher es el que tiene problemas con la audición. Todos estos síndromes que se mencionan pueden estar relacionados, por eso es importante un examen detenido, no solamente del paciente, también de los familiares. Como les decía, aquí hay una sordera, este es autosómico recesivo, quiere decir que va a haber progresión. Desafortunadamente, el daño va a ser importante. Si tenemos estas imágenes en el fondo de ojo, uno pensaría que probablemente tuvo una inflamación del polo posterior, las retinocoroiditis o uveitis que había mencionado. Y no tenemos si no tenemos una figura típica, podríamos sospechar que es un melanoma, que es una neuroretinitis sifilítica, porque aquí se da la imagen en sal y pimienta. Si tenemos un trauma o atrofia por medicamentos asociados como la cloroquina o una vasculitis, podrían darnos estas enfermedades, alteraciones en el pigmento, cicatrices corioretinianas que debemos tratar de dilucidar si corresponden a la enfermedad o no. Desafortunadamente, el pronóstico es incierto. Generalmente progresa a la ceguera. No existe un tratamiento. En estudio está el uso de dispositivos como chips a nivel de la retina y esto nos estaría dando en un futuro una esperanza de visión. ¿Se está viendo la presentación nueva? Sí, Doc, la de degeneración macular relacionada con la edad. Exacto. Entonces, en los estudios que les comento, están en fase de investigación. Lo que se hace es colocar un chip a nivel de la retina para que haya algo de transmisión eléctrica. Y lo que se ha visto es que los pacientes se les ubica como en laberintos y sin este aditamento obviamente no van a poder circular por el laberinto, pero con el aditamento, con este chip, sí logran dirigirse, defenderse en una forma más o menos importante. Entonces, es el futuro del tratamiento de esta enfermedad. No hay absolutamente ningún otro
tratamiento establecido. Ya que hemos hablado de las distrofias maculares y periféricas, que son problemas genéticos congénitos, vamos a hablar de las degeneraciones que vienen con la edad. Es desafortunadamente también muy frecuente esta enfermedad. Es una alteración que aparece en individuos mayores de 50 años. Se presenta como una alteración de la visión central. Aquí va a haber un escotoma central. Si nosotros colocamos delante de nuestros ojos los puños cerrados, al final no vamos a tener la visión central, pero siempre va a preservarse la visión periférica. Y se clasifica en una forma húmeda y en una forma seca, de acuerdo a si están involucrados nuevos vasos. Entonces, personas mayores de 50 años, que tengan alteraciones en la coloración de la mácula. Recuerden que la mácula es el espacio que queda entre la arcada temporal superior e inferior. Y aquí, evidentemente, hay alteración en el pigmento. Las drusas son como concentraciones de detritus que se encuentran en esta zona y que nos están hablando, entre comillas, que se ha dañado, ¿qué cosa? El basurero del ojo. El intercambio metabólico está alterado porque hay demasiada radicales libres, demasiadas alteraciones, ya sean vasculares, personas con hipertensión, personas expuestas a radiación ultravioleta. Todo esto puede darnos problemas. Sin embargo, estas personas pueden tener una agudeza visual perfecta, una visión de 20/20, pero tiene metamorfopsias. Quiere decir que las líneas verticales no las visualiza de esa forma, sino que están torcidas. ¿Por qué? Porque probablemente haya edema en esta parte central de la visión que nos esté dando este problema. O también puede haber más adelante un escotoma. La historia natural de la enfermedad es la atrofia del epitelio nervioso, neurosensorial de la mácula. Hay varios factores. La edad es fundamental, pero también viene el tabaquismo, hipertensión. Básicamente estos son los factores desencadenantes. No es infrecuente que el paciente dice, yo ya no fumo, pero fumó por 30 años. Evidentemente la enfermedad puede presentarse por esa causa. Si tenemos personas menores a 50 años y con cambios como edema macular, estamos hablando de otro tipo de enfermedad. La edad mayor de 50 años es la base de denominar degeneración macular a esta enfermedad. Previo a esto podría ser, por ejemplo, una coroidopatía serosa central, y cuando hablemos de desprendimiento de retina seroso ya les mencionaré. Entonces les decía que existe en forma seca y húmeda. La forma seca es atrófica. En la húmeda están comprometidos nuevos vasos. Hay alteración en el transporte de los metabolitos entre el epitelio pigmentario, a través del epitelio pigmentario y el epitelio nervioso. Desde la coroides, recuerden que tiene que hacerse este transporte a través de esta bomba metabólica y esto falla. En relación a esto, podría haber disrupciones inclusive en el epitelio pigmentario de la retina y los vasos de la coroides poblar el epitelio nervioso. Estas se denominan membranas neovasculares. Hay daño de los fotorreceptores, ya les había comentado, a través de la luz ultravioleta, y no olviden que estamos bajo una exposición importante de radiación ultravioleta en este momento. Vivimos en el Ecuador, es muy frecuente las quemaduras en la superficie ocular que están dándonos, por ejemplo, pterigio, pingüéculas. Eso hay todos los días, pero también en la retina tenemos daño en el epitelio nervioso. Ya vemos que a lo largo de la vida
se van alterando esta zona y nos va a dar finalmente degeneración macular relacionada con la edad. Hay que tener cuidado. El uso de gafas debe ser una gafa que tenga filtro de luz UV, ultravioleta. ¿Por qué? Porque si nos ponemos una gafa que simplemente tiene el tinte oscuro, ¿qué va a pasar? ¿Recuerdan? ¿Qué va a pasar con la pupila? Va a entrar en midriasis, se va a dilatar y los rayos luminosos de luz ultravioleta dañina va a entrar más fácilmente a la retina y la va a dañar. Entonces, siempre fijarnos que las gafas que nos están protegiendo tengan esa certificación de que es con protección ultravioleta, si no estamos dañándole al ojo. Tenemos varias formas de presentación. Aquí vemos simplemente unos ligeros cambios pigmentarios. Aquí hay cualquier cantidad de drusas. Nuevamente cambios en el pigmento. Aquí ya podríamos pensar que esto es una cicatriz más bien. Esto ya es más atrófico, ¿sí? Son zonas atróficas. Y aparte de esta atrofia que ya es evidente aquí, tenemos hemorragia. ¿Cómo así si aquí no hay vasos? Porque está dañado el epitelio pigmentario de la retina y aparecen nuevos vasos en forma de membranas. Esto es una membrana neovascular que está poblando la parte central del ojo, la mácula, y está destruyendo, dañando los fotorreceptores. Una variedad seca atrófica. Y en esta fotografía nosotros podemos ver a trasluz la coroides. Ya se ha atrofiado totalmente el epitelio nervioso, está alterado el epitelio pigmentario de la retina y a trasluz está la coroides. Fíjese cómo en este ejemplo tenemos un aparente edema. Y es cierto, hay líquido aquí porque hay una alteración en el epitelio pigmentario de la retina que ha ocasionado que ocurra un desprendimiento del epitelio pigmentario, ¿sí? Y líquido en donde no debe existir. No olviden que cuando tenemos edema macular, es la forma más importante de pérdida visual, que muchas veces la pasamos desapercibida. Hay líquido, ya sea en otra enfermedad, estoy hablando de las uveitis, recordarán, tenemos edema macular y no es tratado oportunamente. En este caso, que es una degeneración macular relacionada con la edad, el edema macular está ocupando un espacio y los fotorreceptores están perdiéndose justamente por esta situación y también evidentemente por la falla en el metabolismo. Ejemplos de atrofias geográficas. Aquí desafortunadamente ya no puedo hacer nada. Es evidente la cicatriz. Probablemente mandar a realizar estudios adicionales me sirvan solamente para documentar el caso, pero yo ya sé que ahí hay una cicatriz y no existe tratamiento cuando ya está instaurada, por lo que recuerden, su compañero indicaba que cuando hay pérdida de tejido nervioso, no se regenera. Aquí tenemos una variedad exudativa en donde también hay líquido y en esta zona hay una membrana neovascular. ¿Qué es lo que va a provocar? Todas estas situaciones de estrés, todos estos productos de oxidación van a darnos alteraciones en el metabolismo, en la función del epitelio pigmentario de la retina. Se van a acumular detritus, van a aparecer factores de crecimiento del endotelio vascular. Eso es importantísimo, porque una forma del tratamiento de esta enfermedad es justamente con antiangiogénicos. Los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular están a nivel de las células endoteliales, también de las células inflamatorias, y cuando se han roto las barreras, en este caso la barrera hematorretiniana externa, va a proliferar el factor de crecimiento del endotelio vascular. Y frente a esto, ¿qué va a ocurrir? Más edema. Y va a proliferar una membrana neovascular en la parte central del ojo.
podemos hacer una tomografía óptica coherente para ver cómo está el complejo epitelio pigmentario de la retina, epitelio neurosensorial. Podemos hacer una angioretinografía fluoresceínica para evidenciar esta fuga, y otros estudios como indocianina verde, que ya no está tan en boga en este momento. Pero el más importante es la tomografía óptica coherente, porque esta es como una biopsia virtual y como un corte histopatológico más bien virtual, en donde podemos apreciar todas las capas si hay disrupción de la misma. Aquí tenemos otra membrana, un estudio con indocianina verde, una membrana clásica al inicio del llenado. Estamos hablando de que colocamos fluoresceína en un vaso periférico y empieza a nivel de varios segundos, se van tomando fotografías del fondo de ojo y vemos cómo progresa. Quiere decir que aquí hay fuga, se está llenando como un pozo, ¿sí? Se está llenando de líquido. El OCT que ya les había mencionado, que es lo mejor, ahora hay estudios de mucha más definición que nos ayudan a ver el espacio, incluso entre los segmentos externos de los fotorreceptores. Miren cómo debe verse normalmente, se visualizan todas las capas anatómicas de la retina. Aquí abajo tenemos la coriocapilaris, este es el complejo epitelio pigmentario de la retina. Y fíjense en la otra fotografía en donde ya está instaurada esta cicatriz, cómo se ha alterado terriblemente la arquitectura. Aquí tenemos ya una cicatriz disiforme, se denomina, y le hacemos la tomografía y está totalmente alterada la arquitectura, ya no hay atrofia del epitelio nervioso. Entonces, en este sentido, desafortunadamente, no tenemos tratamiento. Aquí, en cambio, hay quistes. Están rotas las barreras, el epitelio nervioso está sufriendo, necesitamos realizar tratamiento. Ya veremos más adelante cuál es el tratamiento. Aquí hay un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina. Pero fíjese que el epitelio neurosensorial está perfecto. El líquido está debajo del epitelio pigmentario de la retina. Significa que este paciente probablemente tenga una visión de 20/20. Sin embargo, va a tener metamorfosias. Muy bien. Vamos a acabar el tema con, si me permite compartir, el tratamiento. Se está evidenciando el slide del tratamiento. ¿Se ve? Doctor. Sí, doc. Ya. El tratamiento de la generación macular relacionada con la edad de forma seca, en donde ya vamos a tener un escotoma central, es más bien paliativo, pero es fundamental esta situación cuando el médico ya no tiene manera de tratar, al menos debe consolar a su paciente y explicarle que es cierto que la visión central está comprometida, que es cierto que es la que nos permite leer, pero que afortunadamente en este tipo de enfermedad al menos conserva la periferia, ¿ya? El apoyo psicológico es básico y las multivitaminas estarían indicadas previo para tratar de detener algo que ya en este momento es irreversible. El efecto nocivo de la acumulación de los detritus propios de la función visual va a alterar el epitelio neurosensorial y lo que yo les suelo decir a los pacientes, está dañado su basurero del ojo, se sigue provocando basura producto de la función de ver en la parte central, que es la más importante, porque aquí hay muchísima más actividad, por eso solo se daña la parte central. El paciente entonces puede consumir vitaminas, las vitaminas sirven como basureros que llevan estos detritus por otro camino. Y es cierto, los antioxidantes nos ayudan mucho, el betacaroteno. ¿Qué productos van a ser útiles o qué alimentos van a ser útiles? Aquellos que tienen antioxidantes como las cerezas, los productos rojos, las frambuesas, las fresas, los arándanos, también los champiñones,
los pimientos rojos y aquellos pescados que tengan omega 3, como el atún y el salmón. Esto va a ayudar como antioxidantes a llevar los detritus por otra vía para tratar de detener el daño, ya que está dañado la base del metabolismo para fagocitar estos detritus producto de la función visual. Esto explica que es la parte central la que está alterada, porque aquí hay más actividad. Recuerden que aquí hay actividades de los fotorreceptores conos. Y hay varias formas de tratamiento. Existe una con verteporfirina, que ya veremos más adelante. Aquí estoy mencionando el antiangiogénico. Hay varias formas. El bevacizumab, que fue probado para cáncer de colon, pero que también sirve intraocularmente. Otras formas de anti-VEGF, antiangiogénico, aparte del bevacizumab, son el ranibizumab, el aflibercept. La diferencia es el tamaño de la molécula. Con mayor experiencia, mayores estudios, van a tener moléculas más pequeñas, pero la función es la misma, se une al receptor. Por eso es anti-VEGF, se une al receptor de VEGF, bloquea esta unión y de esa forma puede bajar el edema, evitar que proliferen nuevos vasos. No solamente sirve en la degeneración macular relacionada con la edad de tipo húmeda, sino también en otras enfermedades, por ejemplo, edema macular diabético, ¿sí? En la diabetes, en la retinopatía diabética. Y desafortunadamente también la diferencia económica entre el tamaño de una molécula y otra es abismal. Una dosis de bevacizumab puede estar alrededor de los $50. Una dosis de ranibizumab o aflibercept alrededor de los $1,000. Y estoy hablando que no es que una dosis es suficiente. Se ha visto en estudios multicéntricos que el protocolo instaurado de una inyección mensual por 3 meses seguidos se equipara a instaurar mensualmente por un año la misma inyección. Después de este protocolo, que se ha cumplido el protocolo, al tercer mes, la tercera inyección, se vuelve a realizar la tomografía óptica coherente para ver si es que ya existe disminución del edema. Si es que no existe disminución del edema macular, se tiene que cambiar de fármaco o en su defecto intentar nuevamente inyectar hasta que logre reabsorberse completamente, pero si no se logra esta reabsorción, se debe cambiar, hay un switch. Si empezó con bevacizumab, cambiar a ranibizumab o viceversa, de tal forma que logre disminuirse el edema. Si logró disminuirse el edema, el siguiente chequeo va a ser netamente con examen de fondo de ojo, agudeza visual, y si encontramos cambios, repetir la tomografía óptica coherente y volver a inyectar si es que nuevamente hay líquido. Obviamente, si ya tengo una cicatriz, no voy a tener mejoría de la visión, y por más que logre disminuir un pequeño edema que exista, como ya está instaurada la cicatriz y está con atrofia del epitelio nervioso central, no le voy a engañar al paciente y tendré que indicarle que desafortunadamente, por más resultados anatómicos que logremos, como está instaurada la cicatriz, la visión no va a mejorar, porque el epitelio nervioso no se regenera. Tenemos esta terapia, ya no se la realiza porque no se logra importar la verteporfirina, que es un producto que se coloca a nivel de un vaso periférico y va a llegar al epitelio nervioso, pero básicamente donde están los vasos. Se da a continuación un tipo de láser frío, ¿sí? Que se llama el procedimiento FDT. Y con esta terapia fotodinámica
Lo que se consigue, como es un láser frío, es que el láser simplemente va a actuar en los vasos que tienen la verteporfirina y los va a trombosar. Como es frío, está respetando el epitelio nervioso. Recuerden que el láser, si es caliente, va a provocar una cicatriz. ¿De qué me sirve ablacionar esta zona si estoy ablacionando tejido nervioso? ¿Sí? Una vez ablacionados estos vasos, obviamente van a dejar de producir este líquido que es indeseable porque me está dando edema y va a mejorar el paciente. Como es una enfermedad inflamatoria, podría asociar además para controlar este edema macular a corticoides. En esta enfermedad sí están indicados los corticoides, pero los intravítreos. Estoy hablando de triamcinolona, por ejemplo, o de implantes de dexametasona de liberación continua. Y puedo obviamente también combinar este tratamiento con el antiangiogénico, el corticoide intravítreo y la terapia fotodinámica. Aquí tenemos una gráfica que está resumiendo cómo viene el antiangiogénico a bloquear el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, y esto va a disminuir la fuga de líquido, va a tratar de estabilizar esta barrera que está alterada. También tenemos el corticoide que va a actuar desinflamando como un producto antiinflamatorio en esta zona que tiene un componente, como su nombre lo indica, inflamatorio. Este antiangiogénico es valioso, hay varias formas. El corticoide también nos ayuda. Y el asunto es que la terapia que decidamos realizar con el paciente debe ser realista, porque no es lo mismo inyectarnos mensualmente un fármaco que solamente la dosis cuesta $1,000, que inyectarnos otro que cuesta $50, solo la dosis. No estoy hablando de todo el proceso que conlleva esta situación, porque tiene que hacerse en quirófano, bajo normas de asepsia y antisepsia, porque estoy inyectando un agente intraocular y puedo tener tranquilamente una endoftalmitis. Entonces tengo que cuidar todo para que esto no ocurra. Evidentemente va a ser más fiel al tratamiento el paciente que pueda costearlo. No existe en el cuadro básico de medicamentos al momento. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tema viene a continuación? Ya les reviso, Doc. A continuación viene el tema de degeneración macular relacionada, desprendimiento de la retina. Ya. El desprendimiento de retina es un tema sumamente importante y sumamente amplio. Ha pasado ya 1 hora desde que nos conectamos y tener mucha información no va a ayudarnos a sentar el conocimiento. Así que en la siguiente clase vamos a hablar de desprendimiento de retina. Voy a dejarles libre el día de mañana para que estudien, porque el examen va a ser el día lunes, ¿ya? Y como estamos bastante bien respecto a tiempos, ¿los otros profesores ya están tomando exámenes? Pregunto. Y la próxima semana igual, Doc. Ni siquiera nos adelantamos. ¿O quieren dar más temprano el examen? Pensamos que el lunes estaría viendo. O Bueno, ahí hablamos, Doc, según el cronograma. bien. Entonces el lunes vamos a, el lunes vamos a dar el examen y vamos a detenernos en este punto para, supongo que la semana de exámenes, ¿es la próxima semana de exámenes? En teoría, Doc, es la mitad del semestre más o menos, entonces ahí se toma el primer examen.
No, pero en el cronograma hay una semana específica para exámenes. Pregunto si es la semana que viene o no. Según el comunicado que mandaron, era entre esta y la otra ¿Perdón? semana. Según el comunicado que mandaron, Doc, era entre esta y la otra semana. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como son un buen grupo, es un grupo que sí me ha impresionado gratamente, les voy a dejar en paz la semana que viene. Ya, no va a haber clase, para que puedan continuar siendo brillantes con todos sus profesores. Y esta semana que viene no va a haber clases. En la otra semana, siguiente martes, vamos a continuar. Ya no falta mucho para terminar todo lo que tiene que ver con retina y que inmediatamente hacemos el repaso y damos el segundo parcial. ¿De acuerdo? No voy a tener un examen acumulativo. Van a existir 2 parciales. Parte de su nota va a ser evidentemente el examen y la presentación del tema que les correspondía. Como sigue inhabilitada el aula, me van a hacer llegar en un CD, las presentaciones de todos ustedes, las presentaciones en PowerPoint. ¿De acuerdo? Así vamos a hacer. A menos que se habilite el aula. ¿Qué sabes del aula? Que ya estaban, como los demás semestres ya iniciaron clases, nos dijeron que igual entre esta y la otra semana iban a habilitar las plataformas, pero no sabemos si quedarían guardadas en relación a los anteriores semestres la estructura que mantenían o se deberá crear una aula nueva. Eso no sabemos, no nos supieron decir. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si es que ocurre esto, ojalá logremos subir información al aula, aunque ya es un poco a destiempo, ¿no? Y puedan a través de esta compartir sus trabajos. Si no, no lo haremos como les había indicado, como se hacía anteriormente a través de un CD, todas las presentaciones reunidas de ustedes. Listo, aunque los CD en este punto ya no existen. Bueno, ahí vemos cómo me hacen llegar sus trabajos, porque es importante que los revise. Podríamos hacerlo más fácil, probablemente, a través de correo electrónico, ¿ya? Sí, Eso Doc. vamos a determinar posteriormente. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Doc. Hasta Gracias, luego. Doc.